¿Alguna vez te has encontrado en una situación de caos? ¿Algún problema automovilístico? ¿Algún problema con el clima? Y esta mañana quiero contarte algo que me sucedió en algún momento después de unas vacaciones en las que estaba todo tranquilo, o parecía todo tranquilo, y yo venía de regreso a la ciudad. Y en ese momento todo cambió. Me encontré en una situación de caos. El cielo repentinamente se nubló y yo no me sentía en control en ese momento. Mientras manejaba, empezó a llover y caer una tormenta con violencia. Empezó a caer granizo, las nubes grises totalmente, el cielo gris totalmente, y yo no me sentía en control. Y recuerdo esa sensación y todavía hay un vértigo en mí, todavía me recorre la piel ese vértigo cuando pienso en ella. Y es como si estuviera ahí otra vez frente al volante. El trayecto era un poco peligroso porque la carretera solía tener una pendiente inclinada. Pero cuando estaba en ese momento y la visibilidad también era casi nula y era imposible ver más allá del cristal del auto, solo se veían luces de carros frenando adelante de mí. Como ya lo dije, me sentí limitado, me sentí expuesto y por más atento que estuviera al camino, yo no tenía el control. Y esa era la realidad. Estaba a merced de la situación y no sabía cómo actuar ante esa situación. Y en cuestión de segundos recordé algo que deberíamos estar recordando todos esta mañana. Somos seres vulnerables, frágiles, y así deberíamos de percibirnos, y es algo que ahorita cantábamos algunas canciones, y el único poderoso es el Señor. Él es el poderoso, nosotros somos seres frágiles que no tienen control de estas situaciones. Cuando continué mi camino, se apareció una tormenta con granizo, como lo dije, pero también, además de eso, los frenos no agarraban con tal magnitud que era imposible a veces frenar. Entonces iba a vuelta de rueda. Y esa misma vulnerabilidad que aparece y que apareció en ese momento, también aparece en distintos momentos de nuestra vida. Cuando llega una noticia médica que no esperamos, cuando las finanzas se tambalean, cuando los conflictos familiares nos sacuden, cuando la pérdida de alguien cercano deja un vacío que en ese momento no sabemos cómo llenar. Son esos momentos donde la falsa seguridad humana que el mundo tiende a alentarnos a tener y que no existe, todo parece fuera de nuestro alcance. Pero es justo ahí donde este salmo nos va a dirigir la atención esta mañana a la voz del Señor. Esa voz que domina todo lo que nosotros no controlamos y nos desborda, nos preocupa o nos hace vulnerables. Y el Salmo 29 es una invitación a mirar más allá de lo que nos amenaza en esta mañana y a contemplar aquel que reina con majestad, incluso en medio del caos. Y para adentrarnos en su mensaje es importante que nos paremos un poco en el contexto en el que estaba David y en el que fue escrito este salmo, y es que este salmo no surge desde la teoría. David no se lo inventó. El Espíritu estaba empoderando a David para escribir este salmo, y es una vivencia profunda del poder y la soberanía de Dios que David ya había contemplado en su vida. El Salmo 29, como lo leímos en un inicio en la lectura bíblica, fue un salmo escrito por David y pertenece a un grupo de salmos que celebran la majestad de Dios manifestada en la creación, en nosotros. Es un poema litúrgico que probablemente fue usado en un culto como este, en un culto de un templo, y exalta la voz del Señor con un lenguaje poético y un poder imponente en medio de una tormenta. En opiniones de estudiosos o eruditos de la Biblia, así como el Salmo 8 que vimos la semana pasada, es una meditación, ese salmo a la luz de la luna, y este salmo es una meditación en medio de una tormenta. Ellos dicen que históricamente creen que David pudo haber estado presenciando una tormenta que se levantaba sobre el mar Mediterráneo y que avanzaba hacia Líbano y el desierto de Cádiz, lugares que vamos a ver más adelante en el texto. Y es importante que sepamos de estos lugares históricos en los que a través de este poema litúrgico, David o el salmista nos está narrando. Pero esta no solo es una descripción meteorológica,
David no quiere darnos el clima o compartirnos información acerca del clima, como podría parecer, sino es una interpretación puramente teológica por parte del salmista, por parte de David. Dios está presente y activo en la naturaleza y su voz gobierna cada trueno, cada rayo y cada movimiento en la tierra. Y en el contexto cultural del antiguo cercano oriente, otras naciones atribuían estos eventos a dioses paganos. Por ejemplo, Baal era considerado el dios de la tormenta. Pero el salmista quiere dejar en claro algo, David quiere dejar en claro algo, que no hay otro Dios en la tierra que hable con autoridad, sino Dios, el Señor de Israel. Tiene una voz que domina el caos y revela su gloria, y bíblicamente esta voz resuena con poder y también conecta con otros momentos significativos. En el monte Sinaí, la voz de Dios fue acompañada de truenos y relámpagos. Eso lo podemos ver en Éxodo 19. En la creación Dios habló y fue hecho, en Génesis 1. Y en el juicio del diluvio el Señor manifestó su poder sobre las aguas para purificar la tierra. Génesis 6, 7, 8 y 9. Este contexto nos prepara para entender que la voz del Señor en este salmo no es una idea vaga o sin sentido. Como les dije, no es un evento meteorológico al que David nos quiera presentar el clima, sino es una idea y es una verdad espiritual profunda que Dios se revela a través de su voz y espera una respuesta reverente y confiada de parte de su pueblo, de parte de nosotros. Y teniendo en cuenta este trasfondo teológico, literario y cultural que vimos hace un momento, quiero que me acompañes a observar el Salmo deteniéndonos en 3 puntos principales que nos ayudarán a ver con claridad el mensaje que el Espíritu de Dios ha querido revelar esta mañana. Cada énfasis nos guiará en una respuesta: adoración, reverencia y descanso confiado en la soberanía del Señor. Es por eso que el sermón de esta mañana está titulado El poder de la voz del Señor, adoración y paz eterna, el cual, como ya lo mencioné, está dividido en 3 puntos principales, los cuales son: punto número 1, el llamado a la adoración, que vamos a encontrar en la sección del texto de los versículos 1 al 2, la manifestación de la voz de Dios, en la sección de los versículos 3 al 9, y la autoridad eterna y la paz que otorga, de los versículos 10 al 11. Repito una vez más, el punto 1, el llamado a la adoración, de los versículos 1 al 2. Punto 2, la manifestación de la voz de Dios, de los versículos 3 al 9. Y punto 3, la autoridad eterna y la paz que otorga. Entonces, vamos a leer una vez más esta sección del primer punto, que es el llamado a la adoración, que está en los versículos de 1 al 2. Así que acompáñame, por favor, a leer estos versículos nuevamente. Dice así: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Y algo que podemos ver después de leer esta sección del texto es que el Salmo nos está invitando, está haciendo una triple llamada. Dice tributen, tributen, tributen. En algunas otras traducciones, que no precisamente es la Nueva Biblia de las Américas, la traducción exacta es dad al Señor. Y quiero que veamos algo específico del texto, y es que no se trata de una sugerencia. David no está tratando de darnos una sugerencia opcional, sino es un mandato solemne. Dios merece ser glorificado con todo el peso de su nombre. El destinatario de este llamado, como lo vemos en el versículo 1, dice: oh hijos de los poderosos. En opiniones de eruditos o estudiosos de la Biblia, se está refiriendo a ángeles o a seres de autoridad. Pero esto no se reduce solamente a ellos, también nos está incluyendo a nosotros. En otras traducciones de la Biblia, como en la Reina Valera, puede decir: oh hijos de Dios. Entonces, lo que comunica que la adoración no solo es un acto humano, sino es una respuesta universal del pueblo de Dios y de su creación. Y nadie está exento de este deber. Ni los cielos ni la tierra pueden dejar de tributar la gloria al Señor. Y te podrás preguntar esta mañana: ¿qué tipo de gloria se nos pide tributar?
la gloria debida a su nombre. Y lo podemos ver más adelante en el texto. Dice, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Y esto no es cualquier tipo de reconocimiento, sino la gloria que corresponde al carácter santo, justo y majestuoso de Dios, y su nombre representa su identidad y su reputación, su ser mismo. Adorar su nombre es reconocer su valor infinito. La frase final del verso 2, adorad al Señor en la majestad de la santidad, que vemos también en el texto, subraya que esta adoración debe hacerse con reverencia y con temor santo. No podemos venir con presencia o con ligereza o superficialidad a su presencia. Su santidad exige que nosotros seamos humildes. Y quiero que volvamos ahora a la ilustración que te di hace unos minutos en la introducción acerca de la situación que yo viví en esta carretera, volviendo, manejando, cuando la tormenta estaba azotando con violencia el camino y el corazón se me encogía, porque era algo que no podía controlar. Y hay una voz que no tiembla, iglesia. Y quiero recordarte que esa voz nos llama a adorar, no porque todo esté en calma, sino porque su poder es digno de confianza, incluso en medio del caos y de las situaciones que no controlamos. Y teológicamente este llamado a la adoración expresa una de las razones centrales de la existencia humana. Fuimos creados para glorificar a Dios. Desde la caída, esa adoración se ha desviado hacia otras cosas, hacia ídolos, hacia cosas que no son el Señor. Pero el Salmo nos recuerda que toda criatura debe redirigir esa adoración hacia su Creador. Y quiero, a manera de aplicación y entrando en una aplicación concreta, que te preguntes esta mañana, ¿tu vida está ofreciendo al Señor la gloria debida a su nombre? La adoración no se reduce solamente a las canciones que acabamos de cantar hace algún momento, sino que es una muestra de adoración el entregarnos diariamente de mente, corazón y voluntad. Vivir en adoración transforma nuestra perspectiva. Ya no vemos esas tormentas como amenazas vacías, sino como escenarios donde la majestad de Dios puede ser contemplada con mayor claridad. Ahora bien, podrías preguntarte por qué debemos tributar gloria a su nombre. ¿Cuál es la razón profunda que justifica esta adoración reverente? Y la respuesta está en el corazón de este salmo, en la manifestación poderosa de la voz del Señor, que veremos a continuación y que es nuestro segundo punto. Y quiero que lo recordemos, el título de este punto es la manifestación de la voz de Dios. Y en un momento quiero que me acompañes a leer esta sección del texto una vez más. Y dice así, es de los versículos 3 al 9, perdón, y dice así: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cades, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja a los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. En esta sección central de este salmo encontramos un despliegue poético y teológico del poder de Dios expresado por medio de su voz. Y quiero que te des cuenta de algo que vemos en el texto y que es algo que el Señor, por alguna razón específica, puso ahí, y es que 7 veces aparece la frase, la voz del Señor. Y como sabemos, en la Biblia el número 7 tiene un significado específico, pero también en la literatura hebrea, porque representa plenitud y totalidad. El salmista o David quiere mostrarnos que la voz del Señor lo abarca todo y lo gobierna todo. La voz del Señor está sobre las aguas, como lo vemos en el versículo 3, dice, voz del Señor sobre las aguas. Para Israel, el mar era un símbolo de caos, de lo incontrolable, de lo que mencioné hace algún momento en mi ilustración. Ellos se sentían así ante el mar. Pero Dios no es víctima del caos,
Y su voz no solo se escucha sobre las aguas, sino que Él ejerce dominio sobre esas mismas aguas. Y esta imagen recuerda el relato de la creación en Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas y Dios habló para ordenar el caos y traer vida. Pero no solo es el número de veces que se repite esto lo que nos impacta, sino también el contenido. Dice, esta voz, o dice, el Dios de gloria truena, el Señor estaba sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa. Esta voz truena sobre las aguas, dice en el mismo versículo 3, y para el pueblo de Israel, eso que mencioné era un símbolo incontrolable. Y David vuelve a mencionar que el Señor no es víctima de caos. Esta imagen nos relata ese pasaje de Génesis, y es bueno recordarlo, porque luego en el versículo 5 leemos que la voz del Señor quebranta los cedros del Líbano. Y me di a la tarea de investigar qué era un cedro del Líbano. Y para tu información, un cedro del Líbano puede llegar a medir 40 metros. Entonces, te puedes imaginar la magnitud de ese árbol. ¿Cómo te verías tú parado ante un árbol tan grande? Entonces, por algo el Señor quiso poner o dar referencia, también porque era parte de la vegetación que existía en esas tierras. Y algo que David quiere mostrar es el símbolo de fortaleza de la voz del Señor, porque ante esa voz, incluso esos colosos cedros son quebrantados o partidos en dos. Lo que para nosotros representa estabilidad y poder, ante Dios no es más que madera vulnerable. Más adelante en el versículo 7, el texto menciona que la voz del Señor corta llamas de fuego. Y esta imagen gráfica alude al zigzaguear de un relámpago, como si cayera desde el cielo. Un fuego que desgarra el cielo incluso está bajo su control. Y es una imagen impresionante ver cómo la voz del Señor tiene ese poder incluso para partir el cielo. Más adelante en el versículo 7 el texto menciona que la voz del Señor, en el versículo 8 hace temblar el desierto, y dice así, la voz del Señor hace temblar el desierto. El desierto es símbolo de desolación y de aridez y de muerte. No hay nada vivo en el desierto, por así decirlo, y eso aún así no está fuera de su alcance. Aún lo más seco, lo más duro, lo más muerto tiembla cuando Él habla. Y quiero recordar un evento que nos va a ayudar esta mañana a recordar cómo es que el Señor tiene poder sobre el desierto y cómo Israel estaba en el desierto y cuando acampó frente al monte Sinaí y el monte entero temblaba violentamente mientras el Señor descendía en fuego y su voz tronaba como un sonido de bocina creciente. Esto lo podemos ver en Éxodo 19, 16 al 19. No es necesario que me acompañes al texto, lo voy a leer, pero si quieres, ese es el versículo, Éxodo 19, 16, 19, y dice así. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido fuerte de trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El desierto físico fue testigo de una voz que estremecía todo a su paso, y no solo la tierra tembló, sino también el corazón mismo de Israel, del pueblo, que se llenó de un temor grande al oírla. Y esa misma voz que hizo temblar el Sinaí es la que sigue hablando hoy con majestad. Y por si esto fuera poco, el salmista menciona que hace parir a las siervas. Y si te soy honesto, cuando leí esta imagen de que dice, la voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos, no la comprendí. Fue una ilustración un poco rara para mí porque nunca la había escuchado en un lenguaje de la Biblia, pero no es más que el Señor, cuando su voz se hace presente, todo se acelera. Las siervas, realmente no sé cuánto tiempo una cría de ciervo dure en gestación, pero las siervas, cuando escuchan la voz del Señor, hace parir a las siervas, y los bosques deja desnudos porque al final el Señor ordena que todo le obedezca. Y todo obedece al Señor y a su voz.
Y la imagen sí es extraña, pero es poderosa, ya cuando analizamos cómo el Señor hace que el bosque se desnude y que las ciervas, hace parir a las ciervas, nos damos cuenta que el mundo natural responde con un sobresalto cuando la voz del Señor resuena. Todo lo que vive sabe que ha hablado el Rey, y luego el templo nos traslada a un lugar en específico, al templo. Nos dice, todo se escucha diciendo gloria. Y es aquí donde podemos ver esta idea de que esto o este salmo en específico era dado al templo. Por eso el templo, con un clamor unánime, dice gloria. Y es la única respuesta posible ante esta voz que domina los cielos, la tierra y el corazón. Es una adoración reverente. Este pasaje no solo es una descripción de fenómenos naturales, sino es una revelación del carácter de Dios. Su voz no es meramente informativa, es creadora, es transformadora y es irresistible. No es caótica y no es frágil tampoco, es temible. Es una voz que pone en su lugar todo lo que parece desordenado y lo hace con una autoridad total. Además, quiero que te des cuenta algo maravilloso que señala el texto y que a veces puede pasar desapercibido, y es que el nombre de Jehová se menciona 18 veces en tan solo 11 versículos. Y es increíble, yo cuando lo estaba leyendo no me di cuenta de este detalle hasta que leyendo comentarios y algunos comentarios de eruditos me di cuenta de esto y dije, wow. O sea, primero pasa el detalle de la voz del Señor mencionado 7 veces y luego en tan solo 11 versículos se menciona la voz del Señor. O en este caso, en otras traducciones de la Biblia, es la voz de Jehová. David no quiere que pensemos en una fuerza impersonal y en una deidad mitológica como los dioses de las naciones. Está exaltando al Dios de Israel, el único, el viviente, el autosuficiente. Este no es un Dios local o un Dios pagano como lo vemos en otras culturas. Y no está limitado, fabricado por manos humanas, como veíamos cuando Israel adoraba el becerro de oro. Este es el Señor Jehová, el que es, el que era, el que será. Entonces, es maravilloso leer estas verdades. Y no sé tú, pero a mí me asombra leer este salmo y darnos cuenta cómo el Señor y su voz es poderosa, cómo David quería ser claro que lo repitió 7 veces. Ahora quiero invitarte a volver un momento a esa imagen que traía tu atención acerca de la ilustración de la tormenta en la que me encontraba rodeado y en la cual no tenía control. Y es que cuando todo a nuestro alrededor se sacude, cuando sentimos que se nos escapan las riendas de nuestra vida, hay una voz que no tiembla, una voz que permanece firme a pesar de las circunstancias, y esa es la voz que puede partir lo más robusto, estremecer lo más seco y hacer temblar lo que parecía que no tenía por qué moverse. Es la misma que habló en el caos y trajo orden, y hoy sigue hablando. Nos está hablando por medio de este texto. El día de hoy, a manera de aplicación, quiero que pienses cómo se ven estas declaraciones en tu vida. ¿Estás escuchando esa voz? Me refiero no nada más a si la escuchas de manera que lees y escuchas esa voz, sino la has recibido en tu corazón. Realmente esa voz está causando algo, está produciendo buenas obras, como lo veíamos en las series hace unos meses. Esta voz gobierna nuestros pensamientos, moldea nuestras decisiones y trae dirección en medio de esas tormentas, ¿o solo es una voz que dejamos pasar y no tomamos en cuenta? Porque si su voz, como lo vemos y como David nos está trayendo la atención en este salmo, es tan poderosa que quebranta los cedros y hace temblar al desierto, ¿por qué sigues confiando en tus propias fuerzas? ¿Por qué sigues buscando seguridad en estructuras que Él mismo puede deshacer con una sola palabra? Tal vez, y pienso que hay áreas en tu vida, de tu vida como las hay en la mía, que todavía estamos intentando nosotros jalar la propia cuerda y controlar el rumbo como si fuéramos en un trineo y no dejárselo al Señor. Tal vez hay desiertos internos que parecen inamovibles, pero hoy la voz del Señor vuelve a resonar, y no para aplastarnos, sino para recordarnos
que nada está fuera de su dominio y que aún el lugar más árido, como lo vimos en el texto, el desierto, se estremece ante su palabra. Su voz no es un eco del pasado, es una palabra viva hoy. Y como el templo termina clamando gloria, que también nuestra vida y nuestro interior, nuestro hogar, nuestros matrimonios y nuestro caminar en Cristo sea un eco que responde a esa voz con una adoración reverente y rendida. Y lo más asombroso de esto, iglesia, es esa misma voz que domina la tormenta en el Salmo 29 descendió a nuestro mundo y se dejó oír en labios humanos. Y esta voz que truena sobre las aguas y quebranta los cedros también se manifestó de forma visible y audible en la persona de Cristo. En Marcos 4:39, en medio de una tormenta real, los discípulos aterrados despertaron a Jesús y él simplemente habló. Silencio, cálmate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Era la misma voz que creó el universo, ahora hablando paz a sus seguidores, a sus discípulos. Pero esa misma voz también habló en juicio, porque el Evangelio son buenas noticias de consuelo, pero también es una confrontación con la realidad del pecado. El Dios cuya voz sacude la tierra es el mismo que ha declarado que el alma que peca, esa alma morirá. Su justicia no puede ser ignorada. El mismo Dios que ordena la creación es el Dios que ha decretado un juicio justo para aquel que es culpable. Esa es la ira justa de Dios. Su oposición santa contra el pecado no es una sombra ajena al Evangelio y es el trasfondo necesario para que entendamos su luz en medio de su santidad también. Porque solo cuando reconocemos que merecíamos la voz del juicio, podemos valorar en la cruz a aquel que escuchó su voz en nuestro lugar, aquel que obedeció esa voz. Y cuando exclamó Jesús, consumado es, no es una palabra débil, sino es la declaración triunfante de que la obra redentora había sido completada. En la cruz, esa voz poderosa enfrentó la ira divina que tú y yo merecíamos y la absorbió completamente por nosotros. Y no sé tú, pero esa es una noticia que a mí me trae aliento. El que podía quebrar los cedros fue quebrantado, pero por nuestros pecados. El que podía sacudir la tierra fue clavado en ella. Todo esto para que nosotros pudiéramos oír una nueva palabra esta mañana. Paz a ustedes. Por tanto, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Su voz no solo estremece, también restaura. Su voz no solo sacude, también tiene poder para salvar. Y todo aquel que cree le ofrece una paz que trasciende toda tormenta. Por eso hoy es un día de gracia, hoy es el día de una buena noticia, hoy es el día de salvación. No te alejes, no postergues este momento, no sigas confiando en tu propia voz. Arrepiéntete, reconoce tu necesidad de salvación y ven a Él. Él es el único refugio seguro. Cristo, cree en Él, confía en su obra perfecta en la cruz y en su victoria sobre la muerte. Él no solo te está llamando, sino que te recibe con los brazos abiertos. Ahora, siguiendo con este texto, después de escuchar cómo es que esta voz es la misma voz que te salva, que calma y que llama al arrepentimiento y ofrece paz, no podemos evitar preguntarnos cómo esa voz se ve reflejada en quienes le pertenecen. ¿Qué produce en nuestro corazón y en el corazón de aquellos que han escuchado y han creído en esa voz? ¿Cuál es el resultado de su soberanía en la vida del creyente? Y la respuesta la vamos a descubrir en este tercer y último punto. Así que, iglesia, acompáñame a leer esta última sección de nuestro texto que tiene como título La autoridad eterna y la paz que otorga, de los versículos 10 al 11, Y dice así, este último punto de este salmo, dice: el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y no sé tú, pero a mí me parece que David concluyó este salmo
con una afirmación gloriosa. No solo pone fin con este lenguaje que hemos estado viendo, que es un lenguaje poético, sino que lo corona con la verdad teológica más grande, y es que el Señor reina eternamente, incluso sobre el juicio, y desde ese trono no fluye confusión ni abandono, sino fuerza y paz para su pueblo, para nosotros. No sé de qué manera estés abrazando esta verdad, iglesia, esta mañana, pero al menos para mí esta verdad es como un bálsamo para mi alma. Me invita a descansar mis cargas en el Señor, en aquel que se sienta y se ha sentado como rey para siempre. Cuando David menciona que el Señor se sentó como rey durante el diluvio, no está hablando solo de un evento natural, como lo dije hace un momento. David no nos está queriendo dar el clima, ni nos está queriendo traer a la atención un momento en el que él vio una tormenta solo porque sí, sino que está hablando del juicio más severo registrado en la Biblia. Y como te lo mencioné en el contexto, y es importante recordarlo, en Génesis 6, 7, 8 y 9, mientras las aguas cubrían la tierra y la humanidad enfrentaba la justa ira de Dios, todo parecía fuera de control desde la perspectiva humana. Noé incluso no entendía ciertas cosas de lo que el Señor estaba trayendo a su atención en esos momentos, pero no desde el trono, porque Dios no estaba ausente. Desde el trono esa noticia estaba perfectamente planeada y fue por su voz. No estaba sorprendido, él presidía el mismo juicio y se sentó como un rey. Esta imagen se refuerza con la siguiente frase: el Señor se sienta como rey para siempre, es decir, su trono no cambia, no se mueve, no se debilita, no se negocia. Él no es un rey simbólico, sino y no es tampoco un rey limitado por las circunstancias. Su autoridad, como su carácter, es inmutable, soberana y es eterna. Y eso es importante recordarlo, porque si no, este salmo no tendría sentido. David, por medio de su espíritu, no hubiera tenido por qué escribir este salmo si el Señor y todas estas verdades no fueran verdad, y no tendríamos que abrazarlas. Pero lo más asombroso de esta declaración no es solo la estabilidad de su trono, sino lo que fluye del Señor hacia su pueblo, hacia nosotros. Y dice así en el texto: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. El rey que gobierna con justicia también gobierna con gracia. Su autoridad no es fría ni distante, y no es un Dios como esas culturas paganas quieren hacernos creer, un Dios tirano y sin misericordia, que no tiene gracia. Eso no es así. Él es una autoridad que sostiene al débil y restaura al quebrantado, que fortalece al cansado y que bendice con paz a quienes están en medio de tormentas, como lo mencionaba hace un momento. ¿Recuerdas aquella escena, iglesia, que mencioné al principio? Una vez más, esta ilustración de que yo me encontraba en medio de este caos y no tenía control, me sentía frágil, expuesto, y manejaba mientras el cielo se oscureció de golpe. La lluvia, vuelvo a mencionar, azotaba con violencia y yo no me sentía seguro manejando en ese camino, y la carretera, más que una ayuda a llegar a mi destino, se volvió una amenaza. En ese momento, meditando un poco, entendí con más claridad mi vulnerabilidad y mi falta de control. Y esa experiencia no fue solo física, sino revela muchas veces el espejo espiritual que nosotros mismos solemos vivir día con día. A veces tendemos a no confiar en la voz del Señor, a tomar nuestro propio rumbo y a cumplir nuestra propia voluntad. Vamos transitando por la vida en relativa calma y sin previo aviso se levantan esas tormentas. Una noticia, como lo veíamos en un inicio, una noticia médica que te quiebra. Una noticia médica que no esperas, una pérdida inesperada de algún familiar cercano o incluso de algún amigo que conoces. Un conflicto familiar que parece no tener solución, matrimonios rotos, matrimonios quebrados, y esa angustia interna, como yo sentía un vértigo, a veces es una angustia interna que no cede. Y nuestra alma es el reflejo de ese auto en el que yo iba. En la pendiente está sacudido,
frágil y no tiene visibilidad del camino. Pero quiero que, como hace un momento te compartí acerca de cómo leer y estudiar estas verdades significaban un bálsamo para mi alma, espero esta mañana lo sean para la tuya. Y es que la verdad que resalta sobre todo lo que hemos visto en este salmo es que el trono de Dios no se tambalea. El trono de Dios no se ve afectado por circunstancias externas. Y este salmo se vuelve vida cuando recordamos que en medio del diluvio Dios sigue siendo rey y seguirá siendo rey. Su soberanía no es teórica, es nuestra esperanza práctica de diariamente. Él no solo domina la tormenta, sino que camina con su pueblo, con nosotros, en medio de la misma tormenta. Y lo que promete no es algo superficial. Hemos visto cómo a través de este salmo nos ha prometido algo que vemos en el mismo texto, y es fortaleza y paz duradera. Y como te compartí hace un momento, no es una paz o no es una seguridad falsa como la que nos vende el mundo. Es una fortaleza para continuar cuando sentimos que ya no aguantamos más. Cuando pensamos que ya no hay esperanza, que las circunstancias son demasiado fuertes y nos sacuden. Paz que no depende de esas circunstancias, sino del carácter de aquel que reina y reinará, como lo dije hace un momento, para siempre. Y esa verdad, iglesia, debería estarnos trayendo esperanza. Esa verdad nos da la seguridad de que esa paz, al no depender de nosotros, no es una falsa paz o una paz momentánea como la que nos ofrece el mundo. Una paz que no se basa en tu estatus social, no se basa en cuánto dinero tienes, no se basa en qué tan popular eres. Es una paz que nos ayuda a fortalecernos en esta fragilidad, en estas sacudidas. Y esta mañana quiero recordarte que no estás a la deriva y no estamos solos en la tormenta. El Rey Eterno nos da fuerza para sostenernos y nos bendice con una paz que trasciende la comprensión humana. Y a manera de aplicación quiero que medites en esta pregunta. ¿Realmente estoy descansando activamente en esa autoridad? ¿O sigo intentando manejar la tormenta con mis manos? Sigo intentando cubrirme de esa tormenta con mis propias manos en lugar de confiar y dejarle al Señor que haga su voluntad sobre mi vida. Son preguntas que son útiles de meditar para conocer el tipo de paz que estamos teniendo y experimentando en nuestras vidas el día de hoy. Y quiero, iglesia, que te vayas con esto. El Señor que se sentó como rey sobre el diluvio y que vemos en el texto es el mismo que debería estar reinando hoy sobre tu vida. Él no ha sido destronado y no será destronado por tus circunstancias. Él nos sigue hablando a través de su palabra. Él sigue dando paz. Este es el Dios, nuestro Dios poderoso del Salmo 29, Rey sobre el juicio, refugio en la tormenta y fuente de paz para todos aquellos los que le adoran. Iglesia, al mirar atrás en este poderoso salmo, hemos escuchado junto con David la majestuosa voz del Señor. Nos ha llamado primeramente a la adoración, porque no podemos tratar con ligereza al Dios que es glorioso en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Se ha manifestado con poder y quebranta los cedros, estremece los desiertos y domina incluso las aguas más caóticas, y a las que podríamos tenerles temor también, como lo es el mar. Y ahora nos ha mostrado que su trono, ese trono es eterno, y desde ese trono Él da fuerza y paz a su pueblo. Pero no olvidemos lo que vimos desde el principio, y te conté en el principio acerca de mi experiencia en esa carretera, con ese cielo cerrado y la tormenta desatada. No tenemos el control. Y nunca lo vamos a tener. Incluso cuando nosotros pensamos que todo está bien, pueden presentarse esas tormentas y volvemos a sentirnos vulnerables, pequeños, incluso tener temor. Pero el Salmo 29 no nos está enseñando que Dios nunca ha dejado de tener el control. Al contrario, nos está reafirmando que Él y su voz gobiernan.
Su voz sigue siendo poderosa y su trono se mantiene firme y su paz sigue disponible en estos momentos. En medio de nuestras tormentas tenemos que anclarnos a la única voz que tiene poder en nuestras vidas, y esa es la voz del Señor. Y quiero recordarte esta verdad: el Señor se sienta como Rey para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, a nosotros, y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Así que hoy, como iglesia, la invitación no solo es admirar la voz del Señor, sino es un llamado a la acción, a responder con adoración confiada y con una obediencia que muestre gozo. No podemos venir al Señor con máscaras, creyendo que lo estamos adorando, cuando en realidad confiamos en nuestras propias fuerzas y confiamos en nuestra propia voz. Aquella voz frágil, débil, que no puede hacer nada frente a la voz poderosa del Señor. Y para todos nosotros, recordemos que esta voz gloriosa del Señor es la misma voz que escuchamos plenamente en Cristo. Él es la palabra hecha carne, el Hijo eterno por quien y para quien todo fue creado y en quien Dios nos ha hablado en estos últimos días. Y su poder no es un poder genérico, es el poder de Cristo reinando desde lo alto a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y sosteniéndonos con gracia. Si ya has creído en Cristo, rinde tu corazón a Él nuevamente. Y no trates con ligereza su voz, no vivas como si Él no gobernara tus días. Su voz te llamó una vez y sigue hablándote para corregirte, para consolarte y para sostenerte en medio de tus tormentas. Así que, iglesia, vivamos con reverencia, caminemos con seguridad y descansemos en la paz que Él solo puede dar. Así que es una invitación, es un llamado a la acción, en no confiar en nuestras fuerzas, en rendirnos una vez más a la voluntad del Señor. Él es el único que nos da fuerza en medio de esas tormentas y nos ofrece una paz que dura, que trasciende cualquier comprensión humana, y de esta manera podemos vivir confiados en que Él no falla. Él no es débil, Él no es frágil como nosotros. Él es el Dios poderoso, el Dios del pueblo. Quiero invitarte a que cerremos este tiempo en oración para agradecer al Señor nuestro Dios, aquel que gobierna desde su trono y nos ofrece esa paz. Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos tener este tiempo tan maravilloso en el cual tu palabra ha sido expuesta, a esa verdad tan gloriosa de que eres Rey y de que reinas para siempre. Gracias porque al meditar en estas verdades se hace evidente la verdad que deberíamos de ya conocer, Señor, que somos frágiles, pero también cuán firme eres tú. Gracias porque tu voz no solo sacude la creación, sino que consuela al quebrantado, y porque desde tu trono no emana temor ni abandono, sino fortaleza y paz para los que te pertenecen. Gracias porque cuando las tormentas de nuestra vida nos rodean, podemos recordar que no estamos solos, que tú estás sentado como Rey y eso es suficiente. Te pedimos, Señor, que lo que hemos escuchado hoy no se quede solo en nuestra mente, sino que este llamado a la acción transforme nuestros corazones, ayudándonos a descansar verdaderamente en tu soberanía, a vivir con la certeza de que estás en control y a responder con una adoración que fluya no solo de nuestros labios, sino también de una vida confiada y rendida a ti. Llévanos con tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. A Él sea la gloria, hoy y siempre. Dejamos esta oración en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.